Muy buenas tardes, me llamo Benjamín Ávila, soy pensionado de los extintos Ferrocarriles Nacionales de Colombia, liquidados y acabados, arruinados, diría yo, por iniciarle el gobierno de Virgilio Barco Vargas. Quien terminó el proceso de liquidación fue César Gaviria Trujillo, expresidente de la República, quien no tuvo ningún tipo de investigación previa a la liquidación, sino que indolentemente lo acabó con un solo plumazo. Los cargos que yo tuve en ferrocarriles, empecé como obrero de vías en el sector de Apulo a Girardot, en la conservación y mantenimiento de la vía. Me radiqué en un tiempo en el kilómetro 20, Cubenza, o La Salada que llaman. Posteriormente hice un concurso para ser motorista de carromotor. Duré un tiempo ahí, después fui motorista de inspector. Posteriormente fui ascendido a través de un concurso para ayudante de material rodante en Facatativá y en los talleres de Faca Vapor, donde se inició prácticamente el inicio de los ferrocarriles aquí en Facatativá. Aquí ensamblaron muchas de las locomotoras de vapor que llegaron a lomo de mula desde el puerto de Honda. Y posteriormente ascendí a los talleres del Corfo como ayudante de mecánica de motores diésel de Autoferros. Allí trabajé un tiempo y hice un concurso para ser operador de locomotoras dieseléctricas. Un curso que duró entre 8 y 9 meses en teorías y como 4 meses en prácticas. Posteriormente ya me ascendieron a ese cargo y estoy ya viajando en las locomotoras. Luego, después de un tiempo, surgí a operador de locomotoras diésel 2. Eso tenía ciertas, como por decirlo de alguna manera, ciertas preferencias. El operador 1 era el que viajaba con el maquinista en los trenes locales, o sea, los trenes que paraban en todas las estaciones para recoger y llegar mercancías, o mercaderías, o personal. Y el operador 2 era el que viajaba con el maquinista en los trenes directos que iban a Santa Marta. Posteriormente, ya el último curso que se hizo para maquinistas 1, ese curso fue en Medellín, duramos como unos 8 o 6 meses. Y después ascendí a maquinista 1 y fui ascendido a maquinista y me fui trasladado a la ciudad de Cali, a la División Pacífico. Recorridos que se hacían entre Cali y Buenaventura, Cali, Cartago, Cali, Armenia, con una estación intermedia que se llama Zarzal. Ahí partía la línea para Cartago y para Armenia. Ya después de ese tiempo, duré allí en Cali casi un año, hasta cuando se acabó el ferrocarril, que salieron los decretos, y yo salí pensionado en el año 89, 1 de noviembre de 1989. En este momento esa vía está prácticamente abandonada, la dejaron en manos de unas manos inexpertas, que no conocen nada de ferrocarriles. Gente que no conoce nada, se han robado, no me consta, pero son los comentarios, se han robado casi la mayoría de los equipos y la mayoría de cosas que tiene el ferrocarril. En los decretos de liquidación de ferrocarriles se creó el fondo del pasivo social ferroviario, que es el que existe en este momento, es el único que existe, porque es el que le da las prestaciones socioeconómicas y médicas a los pensionados y a las sustitutas pensionales. Posteriormente entre los mismos decretos se creó Ferrovías, que fue
el encargado, era el encargado de hacer el mantenimiento de las vías, mantenerlas en óptimas condiciones. Pero eso no pasó, eso era de Ferrocarril Nacional de Colombia, hasta el año 89. Y se creó también la empresa que se llamaba Sociedad de Transportes Ferroviarios STF, que fue manejada y dirigido por exdirectivos de ferroviarios, exdirectivos. No puedo mencionar a todos, pero sí la mayoría se encargaron de no presionar a Ferrovías para arreglar las vías, y como no habían vías para caminar, pues se acabaron los trenes, porque sin vías no se puede andar. Entonces acabaron con los equipos, acabaron con los trenes, acabaron con todo. Y la mayoría de equipos fueron a parar en otras compañías. Hay un poco de locomotoras que están trabajando, hay unas que están en Chile, hay otras que están en Drummond, otras están en Paz del Río. Lo que son vagones, góndolas, algunos equipos de esos están pudriéndose en algunos talleres, por ejemplo en Bello. No sé en Chipichape si todavía habrá, pero o en Santa Marta no creo que haya nada. Ferrovías se encargó, yo diría que ilícitamente, a vender predios, a vender chatarra. Todos los vagones, góndolas, tanques y todo eso se lo vendieron por chatarra. Y hoy en día no existe nada de eso. Lo que existe es muy poco, pero muy derruido, muy arruinado. En la estación de La Sabana figura alguna locomotora de vapor que estamos mirando a ver de pronto la otra semana, si podemos hacer una vuelta allá. Eso lo maneja una empresa que se llama Turistren, que era dueño el doctor Eduardo Rodríguez. Él ya murió, quedó el hijo. Esa empresa la creó ese señor, ingeniero, fue gerente administrativo, gerente técnico de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Fue el único que se interesó por preservar algo de ese patrimonio. Todavía existe, pero ahorita con la vaina de Turistren y la vaina del Regiotran y el de Occidente y el Regiotran del Norte, no sé cómo irá a quedar eso. O en manos de quién irá a quedar, si lo irán a vender, lo van a sostener. No sabemos, que sería una lástima que lo acabaran, ¿no? Que es lo único que queda. Funcionan ferrocarriles en Drummond, que es en Santa Marta, en las aguas de Ibirico a Santa Marta, en el cargue y transporte de carbón hacia el exterior. Son locomotoras tipo mucho más grandes. Allá hay 3 de las últimas locomotoras que llegaron aquí a Colombia para ferrocarriles, que se llaman las U-18C. Locomotoras muy potentes, muy buenas. Las tienen en Drummond. Y hay otras que son General Motors, las GR12U. Locomotoras pequeñas casi no hay. Unas pequeñas, supremamente pequeñas, que pues de acuerdo a su potencia no eran para el terreno de Colombia, por la topografía. Porque el terreno podríamos decir que de Salgar hasta Bagasal o hasta Villeta es un terreno más o menos disparejo, pero se podía trabajar carga. Y se dejaba la carga, se dejaba ahí en Bagasal. Ahí se dejaba la carga en Bagasal y se hacía una tarea que llamaban lanzadera. Nos mandaban a uno de acá con 2 locomotoras o 3, dependiendo del tipo de locomotora. Iba uno a Bagasal, enganchaba al tren, hacía todo lo que tenía que hacer, las maniobras que había que hacer, y se venía uno con una parte del tren de allá hasta la tribuna. Ahí en la tribuna dejaba uno ese tren asegurado, trancado, y se regresaba nuevamente a Bagasal a subir más tren. Cuando ya estaba más o menos el cupo, o mandaban de aquí una locomotora para traer el de allá, o cuando uno llegara con el otro enganchaba y se venía para afuera. Por lo general hacía 1, 2, 3 viajes, hasta subir el tren, depende de la carga que hubiera.
Si había mucha carga había que trabajar duro día y noche. Y yo terminé como maquinista diésel 12 en el Pacífico. Yo terminé el 1 de noviembre de 1989. Yo ingresé al ferrocarril en el año 1969. Ingresé en la estación de La Esperanza. Ahí quedaba la oficina de la ingeniería de ese sector. Ingresé pica, pala, machete y unos lazos que me dieron para colgarme del puente para limpiar los estribos del puente. Los estribos del puente son los extremos, ¿no? Había que limpiarlos, había que tumbarles la maleza que tenían. Ese fue mi primer día de labores y constantemente, eso fue ahí el primer día. Y ya al otro día me mandaron para Girardot para que me ubicara donde le acabo de decir, en La Salada. O sea, en el kilómetro 20, eso que entre Tocaima y Pubenza. Hicieron un brazo en los antiguos ferrocarriles, como era de vapor. Obviamente se necesitaba mucha agua para alimentar las locomotoras. Las locomotoras de vapor se movían, valga la redundancia, a base de vapor. Entonces esos tanques se los llenaban de agua. ¿Y de dónde salía el agua? El agua llegaba del río Bogotá por un brazo que salió ahí, llegó ahí. Lo hicieron mucho bien arriba. Y entonces hicieron un canal, como una quebrada, y ese río, eso lo hizo la electrificadora de Cundinamarca. Porque ahí en La Salada había, yo necesito hasta una turbina para generar energía. Eso era la energía de Cundinamarca. No sé si todavía estará o ya estará en desuso, no sé. Pero en el kilómetro 20 yo pasé una etapa muy bonita de mi carrera ferroviaria. Muy bonita. La gente, las costumbres, las anécdotas, los ires y venires de la vida cotidiana en ese sector, era una cosa muy bonita. Había mucha cotidianidad, muchos amigos, amiguismo. La comunidad era muy colaboradora. Allí duré muy poco y de ahí resulté que me trasladaron para Pulo. Allí en Apulo duré un tiempo, muy poco relativamente. Y ahí fue cuando salí para acá, para los talleres de acá. Aquí en los talleres se hacía el mantenimiento de los carros de carga. Había que levantar las cajas, montarlas sobre unos soportes, unos burros, va a sacar las ruedas. La dieselización del ferrocarril empezó en el año 70. Ahí en los talleres repararon un poco de locomotoras de vapor y quedaron nuevas. Nuevas. Las sacaron de ahí, las llevaron para el Corso, creo, y ahí en el Corso un gerente, Tulio, hay un gerente Borrero, gente que no sabía nada de esa vaina. Ni corto ni perezoso le mandó echar acetileno, y las cortaron y les vendieron por chatarra. Nuevas, estando nuevas, reparadas, como unas 4 o 5 locomotoras, nuevecitas. Las cortaron y las vendieron por chatarra. Entonces, por ahí empezó el problema y en el gobierno de Belisario Betancur compraron 70 locomotoras tipo U10, U10C, locomotoras pequeñas, locomotoras reparadas, no eran nuevas. Locomotoras reparadas y pintadas y se las vendieron a Colombia, 70. Y desafortunadamente las locomotoras no sirven sino para el plano, para terreno plano. Y en la loma el rendimiento de ellas es supremamente limitado. Una locomotora de esa solda subía solamente un vagón, máximo 2.
Mientras que las últimas que trajeron, que son tipo U18C, esas locomotoras subían 6, 7 vagones, cada uno con 60, 70 toneladas. Pero las pequeñitas las fueron extinguiendo, se fueron acabando hasta que las acabaron. Vendieron no, le dieron a Paz del Río unas locomotoras tipo U10, locomotoras pequeñas, se las vendieron por chatarra o se las dieron por chatarra. Cada uno tenía sus funciones. El jefe de estación o el telefonista estaba supeditado a hacer unas tareas que eran organizar el tren que iba a salir o el tren que quedaba en el patios, expedir unas órdenes que eran la orden de vía para uno poder arrancar, unas planillas que tenía que tenerlo, cada vehículo tenía una identificación, una planilla con qué iba cargado, para dónde iba. Esa era la función del jefe de estación. Y aparte de organizar el personal que tenía cargo ahí en la estación, ahí habían switcheros, maniobreros, celadores, había mucha gente a cargo de él. Y el telefonista como tal era el que ordenaba las órdenes de vía, pero esa era la función del jefe de estación. El maquinista es diferente porque el maquinista tenía una responsabilidad mucho más grande. Llevar una locomotora, 2 locomotoras, 3 locomotoras acopladas. 3 locomotoras acopladas quiere decir que se pueden manejar con un solo maquinista. Van todas acopladas a través de un cable, mangueras de neumáticas, todos los equipos acoplados entre sí. Pero el maquinista ya la responsabilidad de responder por el tren, por la tripulación y por el equipo. Y no es fácil. Mucha gente cree que es supremamente fácil manejar un tren. Aparentemente muy fácil, pero manejar un tren de aquí de tribuna para abajo, entonces, con un tonelaje bastante alto, depende de muchas cosas. El clima, el estado de la vía, el peso del tren, la capacidad de las locomotoras, la pericia del maquinista, depende de muchas cosas. En esa época éramos como 400, 500. Como 400, 500 maquinistas a nivel nacional. Y operadores pues lo mismo, ¿no? Porque está el maquinista y está el operador. ¿Qué hace el operador? El operador es como el ayudante del maquinista. Los maquinistas que corrían los trenes de pasajeros eran maquinistas 2. Y los trenes de carga especiales también eran maquinistas 2. Y los trenes locales, que es lo que le digo, que paraban en todas las estaciones, que para bajar carga, que para subir carga, que esperar un cruce de otro tren, auxiliar al otro, según las necesidades. En el Alto Yesal, trabajé mucho en ese sector. El Alto Yesal es cercano a Pubenza. Allí había un fenómeno, o todavía debe existir, ahorita debe haber mucha más, que existía mucha cascabel y alacrán. En una oportunidad un compañero lo picó una cascabel, no, un alacrán, y lo dejó grave. Tuvo que llevarlo al hospital para que le colocaran un antídoto. Cascabeles, cualquier cantidad, tenía que no estar mosca. En un solo día que hicimos una rocería y toda esa vaina ahí, y tumbar matas y limpiar, deshiervar, bien. En esa vez cazamos 7. La más pequeñita era por ahí así. De resto eran largas, grandes. Entonces era peligroso, pero en sí la gente del sector, todos los campesinos, toda esa gente, muy buena gente, muy solidarios. Pues la verdad, hasta donde yo sé, sí habían unas minas de yeso,
pero no estaban muy cercanas a la línea, estaban más hacia afuera, hacia el lado del caserío. Sí, había unas minas de yeso por ahí. Yo creo que la voz mía podría decirse que es la voz de mucha gente, sobre todo la gente que vio morir sus pueblos con la desaparición del ferrocarril. Le puedo decir yo que casi todo el Magdalena Medio llora y quiere que vuelva el ferrocarril, como era antes. Mucha gente del sector de todo el país, quiere el ferrocarril, desea que los ferrocarriles resurjan. Un llamado es a la política, a la política y a los políticos, que no hablen tanto, que hagan las cosas, que no entraben tanto, que den un ejemplo de honestidad, un ejemplo de berraquera, un ejemplo de patriotismo y de empoderamiento de las cosas. Pero debe empoderarse del sector de Bogotá-Girardot, porque se revivirían muchas cosas, por ejemplo, en la Florida, contigua a Nolaima, en Cachipay, La Esperanza, en San Joaquín, en Apulo, en Tocaima, aún en Puenza, aunque no es de mucha influencia, pero sí. Y reviviría, yo diría que un 60% del turismo en Girardot. Girardot es potencia turística y le hace falta el tren. Le hace falta el tren. Nosotros tenemos campamentos. Por ejemplo, aquí donde remodelaron allá al frente, no en la estación acá está, sino allá al frente. Allá era el campamento donde descansaban las tripulaciones cuando llegaban tarde o se venían a dormir ahí para coger el servicio, cuando salían servicios a la madrugada. Entonces ahí se quedaba uno y ahí lo llamaba el celador a uno, ya llegó la tripulación, está la tripulación completa, y entonces ahí arrancaba uno. Los paraderos se denominaban paraderos porque había a veces en ocasiones que hacer una parada por A o B o C, pero no eran estaciones como tal, era un paradero. Paraba uno, por alguna razón había que esperar otro tren que venía subiendo o bajando, como fuera. Una vez que pasara ese tren, lo mismo pasaba en las estaciones. Donde lo cogiera uno el cruce tocaba esperar. Y ya pasaba el otro tren, y entonces ya sí tocaba a uno continuar la marcha. Los talleres, hubieron talleres en Cali, Chipichape, en Medellín, los talleres de Bello, en Santa Marta, en Salgar hubo un taller temporal, como a veces se varan las locomotoras y no había tocado bajar el mecánico desde aquí hasta allá, entonces crearon un taller ahí en Salgar, taller de mantenimiento y de desvare. Y había otro en Grecia, o sea, en Puerto de Río y en Barranca. Y Santa Marta, el taller de aquí, el Corso. Y había otro taller que ese sí era el taller de mantenimiento de locomotoras de vapor en FAC, en Bogotá, perdón. El taller del Nordeste. Aún funciona allá porque ya le hacen el mantenimiento a unas diésel que llevaron de acá y a las de vapor que están allá. Que eso pertenece a Turistren y a la empresa que está transportando el cemento ahorita de Boyacá. Hacerle un llamado a toda la juventud, sobre todo a los que están estudiando en este momento ingeniería de infraestructura, ingenieros mecánicos, que estén interesados en todo eso de infraestructura,
Ferrocarril Nacionales de Colombia tuvo una infraestructura muy bonita que valdría la pena que hicieran un grupo de investigación y se dieran cuenta por un recorrido, por ejemplo, de la tribuna para abajo hasta Bagasal, y se dieran cuenta de la infraestructura de puentes, alcantarillas, túneles, que en la época del siglo antepasado se construyeron esas obras tan monumentales. Por ejemplo, le pueden mencionar el puente carretero y férreo de Puerto Salgar, el puente férreo y carretero de Puerto Berrío, y los otros puentes férreos que hay de ahí de Puerto Berrío para abajo, el puente de Girardón, que valdría la pena que ellos pusieran un granito de arena y ayudaran a defender ese patrimonio histórico que es tan importante para el país, y que ojalá haya alguien que se interese por la recuperación del ferrocarril en Colombia.